Hola chiquillos y chiquillas y a todos los que estén viendo este video. En el caso de historia está dirigido especialmente y hecho con mucho cariño para los estudiantes de séptimo básico, que vamos a ver algunas de las características de las primeras civilizaciones, y para tercero medio, que vamos a ver cómo un ciudadano o una ciudadana puede contribuir de distintas formas a construir un tipo de sociedad. Hola chiquillos, en el caso de lenguaje, esta clase va especialmente dirigida a los chicos de séptimo, ya que empiezan con la unidad llamada la solidaridad y la amistad. Vamos a, como decía el profesor, hablar de las comunidades, de una sociedad colaborativa, y vamos a leer un texto que tiene que ver con los valores que fomenta un tipo de sociedad como esta. Muy bien. Bueno, para partir, vamos a hablar en relación a séptimo básico, que hemos estado hablando de las características de las primeras civilizaciones. Y antes de llegar a las primeras civilizaciones, habíamos hablado de lo que son los pueblos nómadas, o sea, aquellos pueblos que se movilizan constantemente. Bueno, hemos visto esas características sociales y económicas que se caracterizan desde el Paleolítico, y vamos a ver también hoy día algunas características culturales que tienen esos pueblos. Podemos denominar a los primeros pueblos nómadas de la humanidad que son parte constitutiva de una cultura matrística. ¿Qué significa, en términos simples, lo que es una cultura matrística? Es aquella cultura en la cual se sustenta en la colaboración, en la solidaridad, en la igualdad de género y en la igualdad social. Nadie es más importante que otra persona, ya sea por su rasgo físico o por su origen, o ya sea si es hombre o mujer. Ninguno es más importante que el otro en este caso. Y donde el diálogo y el juego son elementos muy importantes para la crianza de los niños y de las niñas, y también para mantener un ambiente de armonía, ¿sí? Eso es básicamente, Cata, lo que podríamos hablar desde una cultura matrística. Me parece muy bien la cultura matrística, ¿qué quieres que te diga? Me suena ideal. Suena como algo ideal, ¿cierto? Sí, Algo que debiese ser inculcado en la familia, en la educación, y que a simple vista es como una sociedad casi perfecta, si uno quiere claro. decirlo de alguna manera. De hecho, hay historiadores que hablan de que el ser humano solamente ha sido libre cuando fue parte de una cultura matrística. Y Ujú. cuando se rompería ese concepto de libertad es cuando avanzamos a la siguiente diapo, aparece lo que es una cultura patriarcal. Como vimos, chiquillos, en séptimo básico, en las primeras civilizaciones que se van a conformar por ahí por el año, perdón, por el siglo IV antes de Cristo, o sea, estamos hablando hace unos 6.000 años atrás, aparece Egipto, Mesopotamia, las culturas que se originan básicamente en lo que es el Medio Oriente y en el norte de África, y estas culturas se van a desarrollar sobre la base de la agricultura y la ganadería. Van a tener un desarrollo científico y también desde la escritura que nunca antes el ser humano había desarrollado. Hasta ese momento, todo bien, todo suena a progreso, a crecimiento, a bastante inteligencia por parte del ser humano. ¿Cuál es el problema? Es que la historia, con algunos avances como la agricultura y la ganadería, va a tener consigo algunos cambios culturales y en la mentalidad de estos seres humanos, en donde al adoptar la agricultura y la ganadería va a originar la cultura patriarcal. Ojo chiquillos que el patriarcado es una cultura donde no solamente existe machismo o superioridad del hombre por sobre la mujer, sino que también hay una serie de elementos como por ejemplo la apropiación de la tierra y la apropiación de la verdad, o sea, de creerse que uno tiene la razón por sobre el resto. Junto con estas primeras civilizaciones y la cultura patriarcal va a aparecer el concepto de competencia, que antes no existía en el Paleolítico. Solamente el ser humano sobrevivía y, si bien es cierto, competía contra otros seres vivos por alimento, no competía contra el ser humano propiamente tal. Y también van a aparecer la desigualdad y las jerarquías. Comienza a surgir un modelo económico sustentado en la esclavitud, cosa de ver algunas películas, algunas series como por ejemplo de Egipto,
en donde, claro, el faraón es el ser divino y político más importante de esta civilización patriarcal, y va a tener súbditos y va a tener esclavos a su disposición, en donde la violencia, chiquillos, va a ser parte también del gobierno y va a ser parte también de esta sociedad patriarcal. O sea, una sociedad patriarcal, en términos generales, es una cultura, una sociedad que se sustenta en legitimar, en justificar a la violencia como una manera de convivir. Y conjunto con la violencia, la guerra. Se dice también que las primeras civilizaciones sustentadas en esta cultura patriarcal de la violencia van a surgir también las guerras para apoderarse de territorios o para proteger los propios. Entonces, Cata, en ese sentido, se puede hablar de que con el patriarcado, con las primeras civilizaciones, el ser humano al parecer se desarrolla en múltiples áreas, pero al mismo tiempo deja de ser libre propiamente tal. Claro, y respecto a la unidad que nosotros vamos a ver con Séptimo y los valores que ésta intenta entregar, la sociedad patriarcal es todo lo contrario, porque es lo contrario a solidaridad. La solidaridad es un apoyo incondicional a los intereses ajenos, a causas ajenas. Y como tú planteas, la sociedad es completamente contraria. Claro. Bueno, a propósito de lo que tú dices del séptimo básico, a continuación vamos a escuchar desde tu parte un cuento árabe. Sí, así es, se llama Los dos amigos. Es una leyenda árabe y se las voy a leer a continuación. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida". Intrigado, él preguntó: "¿Por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo". ¿Qué piensas de este texto respecto a lo que hemos estado hablando, los tipos de sociedad? Bueno, me llega especialmente con todo esto el tema de la contingencia y relacionándolo a la cultura patriarcal, que es una cultura que pone el acento en criticar siempre lo negativo del otro, porque es una sociedad profundamente competitiva. Entonces uno está siempre poniendo el acento o criticando al otro en sus errores, en sus falencias, en sus dificultades, y no en lo positivo, en lo que puede aportar, en lo que En ayuda conversar, a la en vida de cada solucionar, persona. claro. ¿Sí? Sí, me llama mucho la atención esta unidad porque es completamente contraria, y te lo comentaba antes de comenzar el video, es completamente contraria a la unidad anterior, que era la figura del héroe. Acá como que se idolatra una figura individual, ¿cierto? En Ujú. cambio, en esta unidad está la colaboración, está la comunidad. Esta como visión de comunidad se da mucho en los textos de origen indígena. Ahí se demuestra mucho la importancia de la comunidad y en la literatura se representa mucho a través de eso. Sí. Tiene sentido, sobre todo los pueblos indígenas que se basan mucho en la colaboración, en la comunión con el entorno, con el medio ambiente, con Mm, la tierra, como que fuera todo parte de un todo finalmente. Y no hay claro, divisiones, no hay jerarquía, no hay nadie más importante que el otro. claro, y todo lo que se hace es por el bien de todos, Claro, por el bien común en el fondo. por el bien común. Eso nos lleva a una siguiente sección o parte que yo aquí lo comentábamos también y va dirigido principalmente a tercero medio en educación ciudadana,
donde cada uno podría hacer el ejercicio de pensar y de buscar ejemplos también de cuál sería la diferencia entre una sociedad colaborativa y una sociedad competitiva. Si bien es cierto, no hay sociedades 100% colaborativas o sociedades 100% competitivas. De hecho, nosotros convivimos cotidianamente con ambos conceptos. Estamos siendo solidarios hoy en día por la pandemia en algunos momentos y estamos pensando en uno de forma individualista, que queremos que solamente nos beneficiemos nosotros en otros momentos. Entonces, quizás como ciudadano, como ciudadana, hacerse la pregunta diariamente de qué tipo de sociedad estoy contribuyendo a construir propiamente tal. Y como dice la imagen ahí, el sistema, la sociedad y muchas instituciones te dicen habitualmente que estamos hechos para competir, que tú tienes que ser el mejor en todo lo que hagas, que hay que esforzarse hasta el cansancio, hay que casi sacrificarse por lograr las metas, pero muchas veces dejamos de lado nuestra ayuda a otros, el que a lo mejor en vez de yo llegar primero pueda ayudar al que está más atrás en algún aspecto y podamos llegar juntos a alguna meta y finalmente siempre pensando en un futuro, en esta ansiedad de lograr algo, de ser alguien, en vez de disfrutar desde el presente de manera colaborativa y solidaria. Claro, también en estas sociedades competitivas se da mucho que se romantiza el esfuerzo. Se nos muestran videos, por ejemplo, de niños que se esfuerzan por ir al colegio, que tienen que caminar, no sé, 5 horas para llegar a su colegio, y uno dice, mira cómo se esfuerza ese niño, yo debería cuestionarme respecto a lo que estoy haciendo conmigo, ¿cierto? ¿Y por Claro. qué no cuestionar por qué ese niño tiene que tardarse todo eso para llegar a un colegio? ¿Por qué es tan poco accesible para él? Pero en cambio este tipo de sociedad lo da vuelta y nos hace cuestionarnos nuestros privilegios. Claro. O nos hace ver como privilegios cosas que en realidad no son privilegios. Sí, al parecer nuestra civilización, nuestra cultura y nuestra sociedad nos empuja, no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero creo yo que nos empuja más a ser competitivos, a ser individualistas, a justificar muchas veces la violencia y no formarnos y reflexionar en torno a nuestra capacidad colaborativa. Si uno piensa en la historia, a propósito de lo que hablaba de las primeras civilizaciones, por siglos y por miles de años el ser humano ha sido más matrístico que patriarcal, más colaborativo que competitivo. Por lo tanto, si uno pudiera analizar nuestra mentalidad o nuestra condición humana propiamente tal, el ser humano es mucho más colaborativo, mucho más comunitario que individualista propiamente tal. Y creo que esa cata podría ser a lo mejor una de las claves para superar este tiempo de pandemia y los tiempos y los desafíos que se vengan en nuestra Mm, historia. sí, concuerdo. Yo creo que este tipo de sociedad, o sea, pensar en llegar a este tipo de sociedad, se necesita siempre ese pensamiento y ahora más que nunca. Sí. Bueno, en realidad con este video hemos querido demostrar un poco eso, que muchas veces que por tiempo, y no por voluntad, sino que por tiempo, que es algo también propio de estas sociedades competitivas, que todo el tiempo se acelera y no hay tiempo para reflexionar o para descansar también en algunos casos. No hemos tenido la oportunidad de hacer clases juntos, en el caso de historia y de lenguaje. En el caso de séptimo, los chiquillos nos están recién conociendo, entonces también queremos que ellos se den cuenta que no basta solamente con decir con palabras bonitas en el discurso que tenemos que ser colaborativos, que tenemos que ayudarnos y ser solidarios si nosotros como sus profesores no lo demostramos finalmente en la práctica. Entonces esta ha sido una manera de ejemplificar, de demostrar, de evidenciar que sí se puede ser colaborativo este tiempo, haciendo este video juntos y espero, como sale ahí en la imagen, una supuesta imitación de mi persona, que pueda también su mente abrirse, que pueda también reflexionar y pueda pensar en otra sociedad posible. Exacto, una sociedad donde el aprecio, la amistad, la honestidad, la confianza predominan.
Yo también espero lo mismo y estoy muy contenta de poder hacer esta clase contigo porque, como tú dices, es una demostración a los chiquillos de que es algo en lo que nosotros creemos. Y vamos a seguir creyendo y nos vamos a equivocar en algunos momentos, pero la idea es tener esa convicción y poder influir en ustedes para que en su vida también se apropien de esa necesidad de ser solidarios, de ser colaborativos, porque desde nuestra perspectiva al menos es uno de los caminos para lograr la felicidad y el bien común. Así que agradecemos que hayan podido ver este video y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo hacen en las plataformas que ustedes ya conocen. Así que les damos un abrazo fuerte y gracias también por ustedes acompañarnos a nosotros. Chao, chiquillos, que estén bien.